Alegría perfecta. El secreto de San Pablo. En la segunda lectura del Filipenses, San Pablo afirma que estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. ¿Cuál es el secreto de San Pablo? Para ser acostumbrado a todo. El secreto es la relación de Pablo con Jesucristo. Para Pablo, todo lo demás es secundario a Jesús. Mientras estemos unidos a Jesús, la pérdida de cualquier otra cosa no debe hacer que perdamos nuestra paz. Perder nuestra relación con Jesús debería hacernos perder la paz. Perdemos nuestra relación con Jesús cuando ofendemos seriamente a Dios, ya sea directa o indirectamente, lastimando a un hermano o hermana. Cuando el amor a Dios y el amor por nuestros hermanos y hermanas se vuelven cada vez más centrales en nuestra vida, cada vez es menos probable que nos entristezcamos o enfademos cuando perdemos alguna realidad creada. San Francisco de Asís llama a este desapego santo de la realidad creada alegría perfecta. Al ilustrar la alegría perfecta, San Francisco le contó una vez al hermano Leo la siguiente historia. Francisco le dijo al hermano Leo que imaginará a Francisco y al hermano Leo llegando hambrientos a la puerta de su monasterio durante una noche fría bajo la lluvia. Frente a la puerta, Francisco y el hermano Leo llaman a la puerta del convento, pidiendo que se les deje entrar. Un hermano sale del convento, pero no los reconoce. El hermano insiste entonces en que tanto Francisco como el hermano Leo permanezcan afuera en la noche oscura y fría. Por la mañana, Francisco y el hermano Leo llaman una vez más a la puerta de su convento, pidiendo que les deje entrar. Una vez más, el mismo hermano sale. Al verlos, el hermano les jura áradamente, los golpea y les ordena a ambos que se vayan. Según Francisco, si Francisco y el hermano Leo permanecen tranquilos, pacíficos y no pierdan la paciencia, entonces acaban de experimentar alegría perfecta. Si examinamos nuestra propia vida, podemos descubrir que estamos lejos de alegría perfecta, ya que estamos demasiado apegados a la realidad creada y no lo suficiente apegados a Jesús. Por ejemplo, recientemente perdí brevemente mi teléfono celular y luego me preocupé demasiado y no me veía muy alegre ni pacífica. ¿Por qué? Porque estaba, y espero que menos ahora, porque estaba demasiado unido a este objeto creado. No hay nada de malo con un teléfono celular o el uso de un teléfono celular, pero ser demasiado dependiente de él es problemático, ya que si no lo perdemos ahora, eventualmente lo perderemos al menos cuando moramos. Todo lo que traemos con nosotros en la muerte es el amor que tenemos en los corazones a Jesús y a través de Jesús a nuestros hermanos y hermanas. Mientras este amor sea lo más importante, todo lo demás se vuelve menos importante. Y de una manera sorprendente, somos capaces de disfrutar de realidades creadas con más alegría, alegría que no se ve tocada por la excesiva preocupación de perder una cierta realidad creada. Todo lo que importa es amar a Dios y amar a mis hermanos y hermanas. Señor Jesús, que crezcamos en perfecta alegría para que permanezcamos alegres y pacíficos cuando tengamos hambre y cuando estemos comiendo,
y cuando tengamos muchas posesiones y cuando no tengamos casi nada. Concédenos la gracia de creer que el secreto de la paz y la alegría es disfrutar de los bienes de este mundo, pero de una manera que no nos apegamos demasiado a ellos, porque un día nos serán quitados cuando la hermana muerte nos lleve de la mano para llevarnos a nuestro Creador. Que Dios le bendiga.